de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Yoris Peñate hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial, y en la columna Reco, Javi Baeza te recomienda el libro No Name Motel de la escritora Laia Rivas para que puedas disfrutar una buena lectura. ¿Me acompañas? Bienvenida Yoris Peñate al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte conmigo en este espacio y espero que te la pases muy bien. Queremos darte a conocer entre nuestros oyentes y claro, conocerte más nosotros. Por eso, para empezar, te doy el espacio para que cuentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus escritos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de asistir contigo a tu audiencia del podcast de Boca en Boca. Estoy encantada y espero que tengas muchísima audiencia y mucho éxito. Te cuento de mí. Mi origen es de Venezuela. Soy una venezolana viviendo en Medellín, Colombia. La escritura en realidad la comencé hace poco tiempo, unos 4 años. Fue después de cerrar de mi etapa laboral. Mi género es el romance con algunas escenas un poco picantes que nunca deben faltar. Y mis historias las pueden conseguir en algunas plataformas digitales, tales como Dreamy, que es Sueño Vela también, Buenovela, Manubook, Joyred, Panovel. Son algunas de las plataformas en las que publico historias. Me cuentas que has comenzado hace 4 años en este hermoso mundo de letras. ¿Cómo has evolucionado tu relación con la escritura desde tu primer novela, La boda de mi peor amiga, hasta la última que escribiste? Bueno, pues te digo que es una evolución impresionante, interesante, inesperada. Porque cuando yo hice mi primera historia fue algo así como una prueba, a ver qué tal me va. Es algo en lo que estaba incursionando para pasar el tiempo. Entonces, a medida que fue, digamos, teniendo mayor lectura, que fue la aceptación de las personas, cuando tuve mis primeras 100 lecturas de esa historia, hice un post en Facebook y estaba agradeciendo infinitamente. Resulta que ya hoy en día tengo 4 millones de lectoras y mira, es fabuloso. Esa aceptación implica compromiso. Ya hoy en día debo investigar más, hago más estructuras en cuanto a lo que va a ser la historia. Le hago ficha a cada uno de los personajes, los creo con inteligencia artificial, investigo muchísimo en internet, libros, pregunto, hasta geografía, porque entonces te ubicas en tiempo y espacio para las descripciones. Y es un compromiso, pero excelente. Sin duda han pasado muchas historias desde la boda de mi peor enemiga, pero quizás tengas fresco el recuerdo del momento en que te sentiste preparada para publicarla. ¿Cómo fue que supiste cuando la historia estaba lista para ser leída? Es una anécdota simpática, digámoslo así. Esa historia nació de un sueño. Y entonces, buscando un día en internet algo que hacer desde la casa, porque estábamos en pleno año 21, todavía con el tema de la pandemia, entonces, para hacer algo, busqué y encontré un concurso de la plataforma Dreamy. Exigían 30,000 palabras para una historia. Yo tenía algo escrito con respecto a ese sueño que había tenido. En fin, que solo me dediqué a hacer el antes y el después de esa escena que había soñado. Cuando estuvo lista, le consulté a mis hijos, que son mis incondicionales. ¿Qué tal? ¿Hay un concurso? ¿Será que hago la prueba? A ver qué. Ellos me animaron, participé en ese concurso
que no gané, sin embargo me dieron un contrato exclusivo por esa historia. Y eso fue lo decisivo, no fue algo que dependió exactamente de mí, de que yo dije, ajá, ya está, la voy a publicar, sino que simplemente cuando la terminé, participé en ese concurso. Nos has nombrado dos géneros principales que se encuentran en tus obras, el romance por un lado y el erotismo por el otro. ¿Cómo es que decidiste embarcarte en esos géneros para hacerlo tu línea editorial y qué te llevó a elegir los temas que tocas en La boda de mi peor enemiga? El tema es porque realmente es lo que me gusta muchísimo leer. Ya tenía bastante tiempo leyendo en esa plataforma, me llamaba la atención. Desde hace muchos años en mi juventud era gran admiradora de Corín Tellado, entonces imagínate ya, el romance era como algo muy bonito que me parecía muy bien tratado, es ilusión, es lo que uno espera, con lo que muchas mujeres luego de una tarde de trabajo lees un poco y es lo que quisiéramos ver, lo que quisiéramos ser, lo que quisiéramos sentir. Entonces por eso esa es la línea que escogí, con la que me entiendo, con la que me siento cómoda. Respecto a los temas que trato en la historia, mi primera novela, La boda de mi peor amiga, es ese tema de que confías en alguien, que lo he visto muchas veces en casi toda la historia, no, que mi mejor amiga me traicionó con mi prometido. Entonces traté de seguir en esa línea, no tanto como cliché, porque le di la variante de que era un matrimonio arreglado, está un coreano, también estaba enganchada con las series coreanas, estoy enganchada con las series coreanas. Entonces me llamó la atención que fuera el galán un coreano y la chica independiente, divorciada, dueña del mundo, que sabe muy bien lo que quiere y qué esperar. Y adentrándonos más en la novela, ¿cuál fue el personaje que más te costó desarrollar de todos? El de la amiga tóxica. Es ese personaje que tú lo imaginas malvado. Imaginas haciendo las traiciones, con unos diálogos así todos malvados que la gente sienta, esa es mi enemiga, qué maluca, ojalá se caiga, se parte un tobillo, una cosa de esas. Entonces esa es la forma los personajes, en realidad, que dan un poco más de trabajo, porque te los imaginas de una forma, debes transmitir esa maldad, ese desprecio que la gente debe sentir por ese personaje. Entonces, sí, la mala es la que me cuesta un poquito transmitir todo lo que quiero que la gente sienta contra ella. Continuamos con la entrevista a Yoris Peñate tras el espacio literario. El conflicto narrativo es el eje fundamental de nuestra historia, ese punto máximo que nos lleva al nudo y desenlace de la obra. Si queremos ponerlo en lenguaje técnico, es la oposición frontal de dos bandos. Ejemplo, entre el protagonista y el antagonista, entre dos bandas rivales, incluso entre dos personalidades dentro de la misma persona. Aprender a crear el conflicto de una historia es esencial a la hora de escribir. Casi es aquello a que todo lector quiere leer o descubrir dependiendo del género que estemos usando. Imagina que lees una novela en la que el protagonista es perfecto, no tiene ninguna necesidad, miedo o problema. Vive feliz, tiene una familia envidiable, amigos, un gran trabajo, el mejor jefe de todos y qué decir del dinero que gana mensualmente. Es perfecto. ¿Te parece interesante? ¿Disfrutarías de una lectura así constantemente, día a día, hasta que llegue el final de la historia? Estoy segura de que en un principio sí, a todos nos gusta eso. Pero cuando te das cuenta de que esto no está funcionando, posiblemente te digas que no es lo que esperabas. Pues allí falta un conflicto. Cualquier narrativa literaria necesita un problema dentro de la trama.
No importa si es pequeña o extraordinaria, lo importante es que esté presente. Y para lograr este propósito, debemos considerar estos puntos. El conflicto narrativo debe tener fuerza, consciente o inconscientemente. Todos queremos que algo le suceda a nuestro protagonista. Obviamente que no queremos nada malo, pero si no le pasara esto, la historia no podría avanzar. El conflicto debe tener la suficiente fuerza para lograr variar el rumbo y la vida de nuestro personaje. Otro punto importante, el conflicto es un camino lleno de obstáculos. Sí, porque tenemos un conflicto mayor, el más grande, ese que va a hacer que la cabeza del lector explote, pero también necesitamos ciertos obstáculos en el camino. Recuerda, este no puede tener las cosas fáciles, necesita sentirse amenazado y una alternativa es con estos pequeños obstáculos en el camino. Desde que se le pinchó la rueda del auto, o que lo echaron del trabajo, o la novia rompió con él y así. O que eso también es importante, puedes juntar muchos obstáculos que se convierten en esa explosión que se convierte en el conflicto mayor. Siguiente punto. Deseo y conflicto. Fuerzas enfrentadas. Me encanta ese título. Fuerzas contradictorias, tanto como el protagonista y el antagonista, siempre deben existir ambas para que exista el conflicto. Estas fuerzas generan preguntas en el lector, ya que la historia debería responder durante el desenlace, o al menos que estuvieras trabajando en una saga. Todo depende. Todo buen manuscrito necesita tener deseo y conflicto para que fluya la escritura. Y último punto, y el más importante, la resolución del conflicto. Pues llegamos al final, necesitamos resolver ese problema que trae vuelto loco a nuestro protagonista y posiblemente también al lector. Por lo tanto, el desenlace no puede ser algo arbitrario. Deberá tener relación con todas las decisiones y complicaciones que hayas enfrentado al protagonista. Debe tener coherencia con lo que ha vivido durante todo el desarrollo de la trama. A lo menos que tengas un genio mágico o una piedra de los deseos que resuelva sus problemas por arte de magia, necesitas que tenga relación con todo lo que has tratado de transmitirle al lector. Te lo digo por experiencia. Y ojo, esto es muy importante. El conflicto no puede solucionarse a las 200 páginas si tu novela tiene 500. Tampoco se soluciona a las 50 si tu novela tiene 100. Siempre tiene que ser en las últimas páginas. 30 páginas antes de terminar, 20, incluso puede ser en las últimas 2 si es que tienes una saga y puedes dejar ese final abierto para que siga al siguiente libro. Mucho éxito en tu escritura y nos vemos pronto. Dejando de lado la novela por un momento, quiero adentrarme más a tu proceso como escritora. Hace 4 años que estás escribiendo y publicando en plataformas, pero ¿has experimentado algún formato diferente como audiolibros o publicar en papel? ¿Incluso te gustaría explorar alguno de esos formatos si aún no lo has hecho en un futuro? La verdad es que sí, me llama bastante la atención en vista de la aceptación que han tenido mis escritos. Me los he imaginado en audiolibro, algunas, no todas las historias, pero sí algunas creo que sí se adaptarían muy bien al formato de audiolibro. Y tener la empresa, mira, fabuloso sería. De hecho, mis hijos imprimieron a manera de obsequio para uno de mis cumpleaños la novela de mi primera novela, esta de la boda de mi peor amiga. Entonces fue una emoción infinita tener esas hojitas en mis manos, porque cuando yo comencé eran en manuscrito y luego transcribirlas en la computadora, pero el verlo así todo impreso con su portadita y todo eso es una emoción muy grande. Entonces, sí, estoy totalmente dada a que en algún momento se puedan publicar algunas de mis historias. Hablando sobre la autopublicación, tengo sabido que en las plataformas digitales asiáticas ingresas a través de un editor o una editora, quien te guía y ayuda en el proceso. También solemos tener lectores beta o cero antes de publicar,
para que nos den una visión de si estamos yendo por el lado correcto que queremos, ¿no? ¿Cómo es trabajar para ti con otras personas dentro del ámbito editorial digital? Hasta ahora he tenido muy buenas experiencias con las editoras y coeditoras con las que he trabajado. Han sido muy colaboradoras. Hay una de ellas, precisamente de la plataforma Dreamy, que es fabulosa porque voy a nombrarla, Cata Páez, yo la adoro. Es una mujer que nos hace reuniones a varios autores con tips, siempre está en revisión, cómo se sienten, cómo van las ventas. Mire, les recomiendo que estos temas que son los que están en boga y ese tipo de cosas, aparte de que particularmente a título independiente nos apoya en cualquier pregunta que tengamos. Entonces, ese tipo de personas que te guían, que te van llevando como de la mano, son las que te hacen crecer en realidad. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena. En Buenovela también tuve muy buenas experiencias. Hay algunas otras donde eres un poco más independiente. Entonces, digamos que la experiencia de las editoras que te apoyan te sirve para las plataformas en las que realmente estás de tu cuenta, estás solo. Con respecto a los lectores beta, son mis hijos. Mi hija es comunicadora social, mi hijo ya es un escritor publicado también, entonces ellos, desde que tengo la idea primaria, mira, tengo esta idea así, ¿qué les parece? Ya por allí vamos trabajando en equipo, digámoslo así. Y gracias a Dios hasta ahora ha resultado muy bien. En estos 4 años de carrera que llevas, ¿el recorrido fue más fortuito o más bien con el tiempo fuiste armando una marca personal para que cada nuevo lector te pudiera reconocer y también ser reconocido fácilmente por quienes te siguen desde el comienzo? Desde el principio en realidad he tenido un estilo definido. Ya estoy construyendo una marca y a medida que ha aumentado la cantidad de lectores, de seguidores, ya estoy construyendo mi marca. Sin embargo, el estilo ha sido el mismo. Creo que siempre sabrán, esto lo escribió Yoris Piñate, porque son mis expresiones, la estructura, el tema y una cosa que define mucho mis historias y es que las portadas son todas diseñadas por mi hijo y él creó un estilo muy bien definido para cada una de ellas, así que hay personas que me dicen, ay, se me parece a tu portada, pero no, ya sé cuáles son las tuyas. Entonces ya comenzamos por ahí, con ver la portada ya saben, esta historia es de Yoris Piñate. Después de tantos años de lectura y unos cuantos escribiendo, ¿qué valoración te merece el debate que se suele dar tanto en ámbitos privados como en redes sobre el versus entre la calidad literaria y la popularidad, donde se plantea que es difícil que se dé? ¿Crees que es posible que un libro de buena calidad sea popular? Sin duda hablamos de la oferta que hay hoy en día, no de nuestros escritores antepasados. Bueno, definitivamente no se debe sacrificar la calidad por la popularidad, por la venta, por lo que está en lo último, lo que están buscando las lectoras, nada de eso. Hay temas específicos que les atrae muchísimo a las lectoras y puedes tratarlo, puedes manejarlo, pero sin sacrificar la calidad. Tal vez no suene muy humilde, tampoco voy a excusarme por eso, pero yo cuido muchísimo la ortografía, la redacción, y es algo que aunque sea un tema popular, que te agrade leer, porque no tienes que estar corrigiendo mentalmente una que otra palabra o releyendo porque no entendiste bien, ya que faltó un acento, faltó una coma, faltó un punto. Ese tipo de cosas debemos cuidarlas. Eso es lo que le da la calidad a nuestras historias, aun cuando sea un tema popular como la secretaria del CEO, la que se enamoró.
y el tipo es arrogante, es poderoso. Es un tema, digamos, cliché. Sin embargo, si lo manejas con calidad, con buena estructura, con buena ortografía, es agradable de leer. Continuamos con la entrevista a Yoris Peñate tras la columna Reco. Hoy les recomiendo No Name Motel, de Laia Rivas. Es un relato corto que va de una joven escultora que se aloja en el motel para participar en una actividad inmersiva. El tiempo que les pasará leyéndolo se le pasarán muy rápido. Lo podrán encontrar en Amazon Kindle. Espero que les guste. Hemos llegado a mi parte favorita, la sección random. 2 preguntas aleatorias para conocer a Yoris detrás de la escritora. Y la primera tiene que ver con los infantables mientras escribes. ¿Eres de necesitar algún bocadillo, snack o bebida al escribir? Soy una glotona. Sí, el sillón en el que escribo tiene un bracito lateral que se levanta y allí se ocultan cosas. Eso está lleno de galletitas, gomitas, caramelos, chocolate. Entonces, aparte de eso, necesito música. Entonces, frente a mí tengo mi pantalla donde coloco mis videos de YouTube Music y bueno, ese es el ambiente ideal para mí. Mis chucherías, mis golosinas y la música. Y la última pregunta, que cada vez que la hago me roba una sonrisa porque las respuestas realmente son muy sentidas. ¿Cuál fue la mejor reacción o comentario que has recibido de uno de tus lectores sobre cualquier obra que hayas publicado? Estoy pensando porque es un poco difícil ya que he tenido comentarios en diferentes historias. Hay lectoras que conmueven muchísimo cuando se involucran tanto con los personajes que los insultan o los aman. Y tuve una lectora que en cada párrafo me comentó por cada capítulo. Entonces tuve como 400 comentarios de ella, pero amé cada uno de ellos. Era algo así como, me encanta, ay sí, por favor, que le diga, dile que le diga. Ella se metía tanto que casi que hacía los diálogos conmigo. Hubo otra historia en la que lloré a mares mientras la escribía y una de las lectoras, espero que haya llorado tanto como yo. Entonces imagínate, eso también fue muy conmovedor. Ahí sí pasaría yo la tarde comentándote de cada una y los comentarios que me han hecho. Uno de los que me agrada muchísimo es cuando me dicen felicitaciones, muy buena historia, bonita historia, buen comienzo, buen final, muy bien escrita. Es el que más alza mi ego cuando me dicen está muy bien escrita. ¡Wow! ¡Qué bueno! Valió la pena haber revisado 4 veces cada capítulo antes de publicarlo. Hemos llegado al final de la entrevista, Yoris. Fue un placer tenerte en el espacio un rato, poder conocer mejor tus obras, tu proceso al escribir y datos curiosos que nos has compartido. Pero antes de despedirnos, quiero darte un espacio más para que vuelvas a decir dónde pueden encontrarte para leerte y además compartas las redes que tengas para quien lo desee, pueda apoyarte siguiéndote, likeando y compartiendo con otros lo que haces. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente fue un placer compartir este rato contigo, que te lo agradezco infinitamente. Me da la oportunidad de darme a conocer un poco más. Mis historias están en varias plataformas digitales. Mis redes, Yoris Peñate en Facebook y en Instagram. En mi perfil pueden conseguir mi biolink y entonces allí tienen un catálogo bastante amplio de mis historias, que espero que tengan la oportunidad de leerlas, que les agrade y me comenten por favor, porque aprendo cada día de ustedes, de sus comentarios, de sus expectativas, y agradezco muchísimo esta oportunidad que me dio la vida, porque tengo 68 años, hace 4 años que comencé a escribir, y una de las cosas que llaman la atención es eso, que yo a la tercera edad como adulto mayor comencé con esta
aventura que se ha convertido en mi pasión y estoy súper agradecida por los logros que he obtenido, por las satisfacciones tan grandes que me da cuando una persona lee mi historia. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Llegamos al final del podcast 69. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en el espacio literario, Javier Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Reco Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Clara Grace compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco la película La Cosa. Desde Boca en Boca te digo adiós hasta el próximo podcast.